Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. A veces creemos que la brujería no existe, hasta que le cae encima a alguien cercano. Esta es la historia de un muchacho que no creía en nada, ni en santos, ni en milagros, ni en lo que la gente de la sierra llama trabajos. Y aún así, estuvo a punto de morir por culpa de una obsesión, de un deseo que alguien más le sembró en la mente, y de un amarre tan sucio que casi le roba el alma. Mi historia, créanme, es un nudo de pesadillas. Al repasar los sucesos que me cayeron encima de forma inesperada y extraña, todavía siento un escalofrío helado que me revuelve el estómago. Yo siempre fui un hombre de lógica, terco, de esos que se ríen de los cuentos de ánimas y duendes. Creía que la gente era ingenua por afirmar que existen cosas que no se pueden comprobar con ciencia, con pruebas, con algo tangible. Pero viví algo tan atroz, tan fuera de lo que cualquiera llamaría realidad, que al recordarlo la ansiedad me ahoga y tengo que voltear la cabeza, como si esa sombra, esa cosa que me persigue, siguiera pegada a mí, vigilándome. Pero para no agobiarlos desde el inicio, les diré cómo empezó todo hace casi 10 años. En ese entonces estaba por terminar mi carrera de agronomía en el puerto, un escape de la vida que me había tocado. Yo crecí en Limonar, una ranchería perdida entre la sierra y el monte, en el corazón de Veracruz. Mis abuelos, doña Elvira y don Regino, me criaron desde que mis padres se fueron al otro lado. Ellos eran gente de tierra, arraigados a la fe, a sus santos de madera y a sus oraciones en voz baja, sobre todo en las tardes cuando el sol se escondía y servían pocillos de café para calmar las ansias. Yo, por el contrario, abracé el escepticismo como escudo. Negaba cualquier cosa que oliera a milagro o divino. Era mi manera de marcar distancia entre mis creencias y las de ellos. A pesar de mi ateísmo declarado, éramos una familia unida. Mis abuelos me querían con ese amor callado de la gente de campo. Cuando les dije sin rodeos que Dios solo era un cuento, ellos solo asintieron con tristeza, pero nunca me soltaron. Yo les correspondí siendo buen estudiante, dándoles la esperanza de que al menos uno de los suyos saldría de la miseria, pero siempre con la soberbia de creer que todo se lograba solo con esfuerzo, sin la ayuda de algo que, según yo, era imaginario. Un día, la universidad organizó un viaje de campo a un paraje cafetalero en la sierra de Huatusco. Fuimos varios compañeros, entre ellos Mariana, una muchacha de risa clara que me desvelaba. Ya tenía tiempo queriendo invitarla a ser mi pareja, pero siempre estaba pegada a su amiga Juliana. Juliana era un personaje turbio. Vestía siempre de negro, cargaba amuletos extraños y estaba obsesionada con la santería, la Santa Muerte y las historias de brujería que uno escucha al calor de la leña. Su cercanía me incomodaba. Siempre olía a tabaco, incienso, sudor y a esa humedad rancia de ropa guardada. Me parecía cínica, agresiva, y su presencia era una molestia constante. Mariana y ella eran uña y mugre. Crecieron juntas en una colonia pobre de jornaleros. A pesar de eso, eran polos opuestos. Mariana era luminosa, noble. Juliana era una sombra que siempre estaba quejándose o diciendo groserías. Además, no se le despegaba a Mariana. Era casi imposible que hablar con la chica que me gustaba sin tener a Juliana encima, mirándome fijo y soltando comentarios incómodos. Por eso mi cortejo se limitaba a mensajes y encuentros fugaces en los pasillos. Lo grotesco empezó a manifestarse pronto, con un mal presentimiento. Noté que Juliana estaba interesada en mí, y ese era todo su show. Sentía su mirada, no solo lasciva, sino depredadora, como si quisiera desnudarme el alma a la fuerza. Hurgaba en mis secretos con insinuaciones sucias frente a Mariana, quien se sonrojaba al escuchar las cosas obscenas que Juliana decía. Eso me tensaba y me daba asco, pero también debo admitir algo vergonzoso. A pesar de lo repulsiva que era, algo en ella me jalaba. Sé que suena estúpido, pero al final yo era hombre, y no puedo negar que en la sociedad de mi cuarto, durante mis momentos privados, llegué a pensar en ella de forma enferma, sexual y morbosa. Varias veces, pero yo buscaba otra cosa,
Un amor limpio, sin ese olor a azufre, sin tierra de panteón, sin esa sensación de mugre y maldad que emanaba de Juliana. Quería ser un caballero, pero esa mujer no me lo permitía. Se metía en mis sueños más oscuros. El viaje a la zona cafetalera fue solo el preludio de la podredumbre. Recuerdo que al llegar, el ambiente estaba inundado por el aroma a fruto tostado y tierra húmeda, un olor que ahora asocio con el principio de mi desgracia. Después de recorrer los senderos todo el día, me mantuve al margen, evitando la sombra de Juliana y la luz ingenua de Mariana. Pero el destino o la brujería ya estaba sellado. Al abordar el autobús de regreso a la planicie, Juliana venía radiante, con esa sonrisa de hiena que me erizaba el vello. Presumía que había encontrado a unos yerberos o brujos en el monte que le habían vendido unos trabajos. Sacó de su mochila unos papeles extraños, hechos de papel amate, que según ella eran sagrados. No sé qué eran exactamente, pero parecían figuras recortadas. No eran simples dibujos, eran formas inquietantes que al juntarse asemejaban dos siluetas humanas fundiéndose en una sola. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me obligué a ignorarlo. Supersticiones, pensé, solo papel picado. Fue entonces cuando soltó la frase, con una voz dulzona y maliciosa que me taladró la conciencia. Ahora sí vas a ser mío, mi rey. Y se carcajeó. Mariana soltó una risita nerviosa, quizá incómoda o cómplice, pero a mí el comentario me cayó como un madrazo de vergüenza y miedo. Me sentí marcado en ese instante y el camino de regreso se volvió un suplicio. Estaba inquieto, incómodo, temeroso, sin saber realmente por qué. Al final solo eran bromas de una mujer que no sabía ni manejar su propia vida y la otra que siempre le seguía el juego. De regreso me juré que apenas recibiera mi título desaparecería del mapa de ambas. Solo faltaban semanas. Debía resistir sus risitas y esa presencia insoportable. Las semanas pasaron. Me mantuve en perfil bajo. Evitaba acercarme a ella, sobre todo a Juliana. Pero después de la graduación, cuando regresé a elimonar con mis abuelos, esperando que la distancia me limpiara, fue cuando empezó el verdadero horror. Yo sabía que Juliana tenía una obsesión enfermiza conmigo. Mi rechazo a su mundo oscuro, mi rectitud, para ella eran un desafío, una muralla que quería derribar para tenerme rendido a sus pies. Una noche desperté, o más bien fui arrancado de un sueño donde ella aparecía constantemente, pero no como era en la vida real. En mis sueños se presentaba seductora, perversa, deslizándose a mi oído, susurrándome vulgaridades y promesas que me encendían la sangre. Se metía en mi mente como un veneno tibio, y yo despertaba bañado en sudor, con el cuerpo caliente y con un deseo febril de verla, un deseo animal y sucio que ella misma sembraba mientras dormía. Con cada noche de esos sueños húmedos, mi salud se iba desmoronando. Un agotamiento profundo y pegajoso se apoderó de mí, un cansancio que ninguna siesta podía aliviar. Fui al médico en el puerto varias veces y solo me recetaron vitaminas. Nadie encontraba la raíz del mal. Pero el peor deterioro era mental. Mis pensamientos se volvieron obsesivos. Juliana se convirtió en una constante, un latido diario que me taladraba la cabeza. Lo más aterrador es que hacía meses que no la veía, no sabía de ella, no entendía cómo era posible sentir aquello. Mi deterioro físico y mental se volvió una agonía lenta. La obsesión creció tanto que llegué a verla en todas partes, en la penumbra del cuarto, al cerrar los ojos, en mi reflejo en el espejo, incluso en la comida. Era un enamoramiento insano, mugriento, que me carcomía desde dentro. La depresión me hundió. Me encerré en mi habitación en la humilde casa de Elimonar, aterrando a mis abuelos, que me miraban con miedo sin entender qué demonios estaba pasando con su nieto. Cada día estaba más cerca de caer en el abismo que ella había cavado para mí. La obsesión no solo me carcomió, me vació por completo. Aquello no era un simple desamor, era una infestación, un parásito que se alimentaba de mi voluntad todos los días. En mi aislamiento, la presencia de Juliana se volvió más fuerte. No se iba la maldita.
Era como una neblina caliente y viciosa que me rodeaba, llena de pasiones sucias y voces que me hablaban de la cabeza, prometiéndome un placer tan explícito y asqueroso que me aterraba, pero al mismo tiempo me arrastraba a desearlo con todas mis fuerzas. Quería ir a buscarla. Sentía el impulso desesperado de salir corriendo hacia donde fuera que estuviera, pero algo me detenía, la poca razón que aún me quedaba, y ese choque interno me estaba destrozando. Me había convertido en su marioneta nocturna, condenado a despertar cada mañana con culpa, vergüenza y una náusea física que me dejaba temblando. Mi cuerpo se volvió un esqueleto cubierto de piel. Perdí casi 20 kilos. Mis ojos eran cuencas rojas vacías, llenas de insomnio y terror. Mis abuelos se preocupaban, lloraron al verme, y yo ya ni fuerzas tenía para ocultar mi deterioro. Había días en los que no me levantaba de la cama, hundido en una depresión tan profunda que la muerte llegó a parecerme un abrazo fresco, un descanso. Finalmente, en esa noche terrible, intenté liberarme. Tomé lo primero que encontré, una botella de pastillas viejas que ni sabía para qué servían. Me las tragué con un trago de agua turbia. Solo quería silenciar la voz de Juliana y ese deseo inmundo que me había sembrado en la mente. Por fortuna o por desgracia, dependiendo de cómo se vea ahora, mi abuela me encontró a tiempo. Sus gritos despertaron a don Regino, mi abuelo, y entre ambos me llevaron de urgencia al centro de salud más cercano. Sobreviví, pero al regresar a El Limonar, el infierno siguió. Había fallado en morir, y ahora la oscuridad parecía castigarme el doble. Al ver que las medicinas del hospital solo calmaban mi estómago, pero no el alma, mi abuela tomó una decisión que iba directo contra mi orgullo escéptico. «No es enfermedad del cuerpo, mijo», me dijo con la voz quebrada. «Esto es trabajo negro. Algo te hicieron, por eso andas tan mal y con esos pensamientos tan feos». Una mañana me llevaron por senderos olvidados hasta la casa de doña Matilde, una curandera que vivía en lo más profundo de la sierra. Era respetada y temida a partes iguales. Una anciana de manos fuertes, cabello canoso y ese aire de sabiduría que solo los hierberos viejos cargan encima. Al verme, sus ojos, que ya habían visto de todo, me estudiaron con una calma desesperante. Tocó mi frente, mis sienes y después el pecho. Cuando habló, su voz autoritaria retumbó en la pequeña habitación. «Este muchacho lo tienen amarrado. Le están comiendo el alma. No es mal aire, es un pacto. A este lo envolvieron en papel y el deseo lo está matando». La palabra papel me atravesó como un navajazo frío. El recuerdo llegó de golpe. El autobús, Guatusco, la risa maliciosa de Juliana, los recortes de papel a mate con formas humanas pegadas una a la otra y su frase: «Ahora sí vas a ser mío, mi rey». Ella, la maldita, la cínica devota del oscuro, había usado brujería para enredarme, para robarme la voluntad y provocarme esa obsesión que casi me mata. Doña Matilde dijo que necesitaba una limpia profunda. El proceso fue brutal y duró semanas. Era como una guerra cuerpo a cuerpo contra la podredumbre que traía metida hasta los huesos. Mis abuelos me llevaban cada semana con la curandera, y aunque desde la primera sesión sentí una pequeña mejoría, el camino fue un suplicio. Cada vez me obligaba a beber brebajes amargos hechos con hierbas del monte. Me hacían vomitar una sustancia negra y apestosa que parecía salir de lo más hondo de mi ser. Me frotaban el cuerpo con mezclas de alcohol y tabaco que me dejaban la piel ardiendo. Las pesadillas se hicieron más fuertes, pero cambiaron. Ahora Juliana gritaba furiosa, como si sintiera que la estaban arrancando de algo que le pertenecía. Cada noche me sentaba en el centro de la casa. Mis abuelos hacían su parte. Mi abuela me pasaba ramos de albahaca, ruda y pirul, por todo el cuerpo mientras rezaba en un dialecto que no entendía. Era un rezo extraño, entre conjuro y súplica. Después mi abuelo me pasaba huevos por la cabeza y el pecho. Al romperlos en un vaso de agua, aparecían formas densas, oscuras, como si flotaran restos de algo podrido. Para ellos, esa era la prueba del trabajo que me habían hecho. Cuando ya empezaba a sentirme un poco mejor y llevaba varios días sin soñar con aquella maldita mujer, llegó el ritual final y fue el más aterrador.
La curandera, después de fumarse un puro hasta la última brasa, me cubrió con humo de copal. Luego tomó un cuchillo de obsidiana y lo pasó por encima de mi pecho, sin llegar a tocarme. Hizo un gesto como de cortar algo en el aire, y justo en ese instante sentí un tirón adentro del cuerpo, como si una cuerda invisible se reventara. Un dolor agudo me cruzó el torso. No pude evitar llorar y vomité una baba fría, espesa, que parecía salir de un lugar que no conocía. Pero poco a poco, casi a cuentagotas, regresé a mí. El olor de Juliana se fue borrando de mis sueños. El deseo extraño y sucio que me consumía se volvió náusea. La obsesión se deshizo como azúcar en agua. Volví a comer. Recuperé algo de peso y el brillo, aunque débil, regresó a mis ojos. Doña Matilde me había salvado, arrancándome de algo que ni mi ateísmo ni la ciencia podían explicar. Juliana me había dejado marcado, eso lo sabía, pero por ahora era libre. En cuanto recuperé fuerzas, me despedí de mis abuelos y me fui a trabajar a los muelles del puerto. Necesitaba ruido, gente, luz. Necesitaba pensar que el mundo era trabajo, sol y ruido, no brujerías, no papeles raros, ni esas cosas que casi me destruyeron. Pasaron meses. Mi vida se estabilizó entre turnos largos y la soledad impersonal de la ciudad grande. Yo era un hombre nuevo, sí, pero marcado. Mi escepticismo había muerto en aquella choza de doña Matilde, reemplazado por un miedo silencioso y por la certeza de que la realidad tiene un trasfondo podrido que casi nadie ve. Una tarde, mientras almorzaba cerca de los astilleros, la vi. Mariana estaba distinta, más delgada, con ojeras profundas y una tristeza apagada en los ojos que jamás la había conocido. Nos saludamos con la incomodidad de quienes comparten una cicatriz que nunca cerró bien. Al verme sano, respiró con una mezcla de alivio y culpa. No tardamos en tocar el tema de lo que los dos evitábamos. Sabía que mi desaparición no había sido normal. También conocía rumores de otros jóvenes afectados de maneras parecidas. ¿Supiste algo de Juliana? Me atreví a preguntar casi sin voz. Solo decir su nombre me provocó un escalofrío. Mariana bajó la mirada, tomó aire como quien se prepara para soltar algo que pesa demasiado. Juliana murió de una forma horrible, dijo al fin. Fue hace unas semanas. Se lanzó debajo de un tráiler en la carretera. Así, sin más. Antes de que muriera, Juliana ya no era la misma. Hablaba sola, pero no como alguien distraído, no. Parecía que estaba discutiendo con alguien que solo ella veía. A veces la escuchaba, respondiendo con coraje, como si la estuvieran provocando. Tragué saliva. ¿Con quién hablaba?, pregunté. Con él, así decía. Nunca quiso decir un nombre, respondió Mariana, con la voz quebrándose. Tenía unos papeles raros pegados en la pared de su habitación, figuras recortadas como las que viste tú, y las acomodaba todas las noches, como si fuera un ritual. Una vez entré a su cuarto y olía a copal quemado y a algo podrido, como si se hubiera echado a perder la comida, pero no había nada en su mesa, y me juró que era parte del trato. Mariana se talló los ojos. Sentí un hueco frío en el pecho, no pena, sino la confirmación de que algo oscuro la había estado consumiendo, algo que no tuvo compasión y paciencia. Mariana continuó temblando. Ya estaba mal de la cabeza. En los últimos meses hablaba sola, lloraba sin razón. Me confesó que habían estado metiéndose en cosas prohibidas, que le pedía favores a un ente, que buscaba controlar a los hombres porque nunca recibió cariño de ninguno. Su padre la golpeaba y vivió con un tío que abusaba de ella. Por eso quería tanta atención, que se acercaba a lo malo para hacer que la quisieran. Pero ese mismo mal terminó envolviéndola a ella. Lo que buscó para ti terminó regresándosele multiplicado. Escucharla me revolvió el estómago. Yo había estado a un paso de terminar igual. Si me hubiera dejado llevar, si hubiera caído del todo en el deseo que me sembró, quizá yo también habría acabado en una carretera, deseando morir para dejar de sentir ese vacío. Ahora, mientras camino por este puerto ruidoso, sé que soy un sobreviviente,
Ya no me burlo de los rezos de mis abuelos, ni de las historias de la sierra. Viví el horror de frente. Sentí cómo la oscuridad se mete en los huesos, cómo te roba la mente y el alma. Hoy no sé cómo llamarle a lo que me pasó, pero sí sé esto. Hay algo ahí afuera, algo que espera. Lo sentí entonces y a veces todavía lo siento detrás de mí, como si siguiera buscando un hueco por donde volver a entrar. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.